Qué bendición en este día domingo de resurrección. Aquí es el condado de Lancaster. Estamos a la parte afuera de la iglesia Trinity de aquí de Indianland, en el condado de Lancaster de Carolina del Sur. Les saluda en esta mañana el pastor Martín Lobo desde aquí de Sur Carolina. Es una bendición poder llegar a todo el mundo a través de las redes sociales, y yo sé que a nivel mundial se celebra, o casi a nivel mundial se celebra la resurrección de Jesucristo. Digo casi a nivel mundial porque hay algunos países que no creen en Jesucristo y ellos no pueden celebrar el día de resurrección porque sus dioses o su Dios aún sigue muerto. En cambio, el Dios que yo sirvo y espero que sea su Dios también, ese Dios llamado Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios Trino, Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo. Jesucristo se encarnó, vino y murió en la cruz del Calvario hace aproximadamente unos 2000 años. Luego fue sepultado y al tercer día Él resucitó, y esto es lo que se celebra en este día. Para los que nos han estado siguiendo a través de las redes sociales, se han dado cuenta que estamos predicando la serie ¿Quién es Jesús? Y hemos tomado los 7 yo soy que se encuentran en el Evangelio de San Juan. Comenzamos hablando acerca de cuando Jesucristo se presentó como yo soy el pan de vida, según San Juan capítulo 6 y versículo 35. Luego más adelante Él también dice que es la luz de este mundo y el que lo conoce a Él no andará en tinieblas. Posteriormente, el siguiente fin de semana, hablamos también que Jesucristo se presentó como la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta. Y seguidamente hablamos acerca de que Jesucristo también dijo que Él es el buen pastor y que el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora, en este día domingo de resurrección, traeremos un pequeño pensamiento cuando Jesucristo llegó a una aldea que se llama Betania. Ahí había luto en ese día. Había muerto un gran amigo suyo llamado Lázaro. Este muchacho, según lo narra la palabra del Señor en San Juan capítulo 11, Jesús llegó a esa aldea de Betania. La Biblia nos relata en el capítulo 11 de San Juan que Betania estaba cerca de Jerusalén y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Ahora, versículo 20 dice que cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas sé también ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y bajo este pensamiento tomaremos en esta mañana para decirle al mundo entero, a todas las personas que nos están sintonizando, que Jesucristo sigue siendo la resurrección y la vida. Él es Dios, Él es la resurrección y la vida. Estamos aquí en esta mañana. Yo sé que para muchas personas posiblemente ha sido un año, tal vez no el mejor año, y muchos lugares hay gente que dice: bueno, nuestra iglesia la cerraron, pero quiero darle esperanza a esa persona. La tumba sigue abierta y el cuerpo de Jesucristo no está en ese lugar. Ahora, regresando al texto que tomamos de San Juan capítulo 11, Jesús llegó a ese lugar de Betania. Allí en ese lugar había luto, había llanto, había desesperación, porque un muchacho había muerto, y aparte de ello, era muy querido por la sociedad, por la comunidad, y muy amigo del Señor Jesucristo. Entonces,
según la costumbre judía, la persona que moría y era sepultado, el espíritu como que quedaba por ahí alrededor unos 3 días más. Y ellos tenían esperanza, pero Jesucristo, cuando le llegó la noticia que Lázaro había muerto, él todavía se quedó un tiempo más, esperando al 4.º día para llegar a ese lugar. Cuando él se presenta a ese lugar, él quería demostrarles una vez más, ya él había realizado muchos milagros, pero él les quería dar un mensaje que iba mucho más de ese día, iba también apuntando hacia la cruz y hacia su sepultura, donde él un día también iba a resucitar. Y ahí se les presenta no solo como el pan de vida, no solo como la luz del mundo, no solo como la puerta, no solo como el buen pastor, sino que en ese día se les presenta también como Jesucristo, la resurrección y la vida. En ese momento el Señor Jesucristo le trae esperanza a aquella familia que estaba de luto en la ciudad de Betania. Él les dice a ellos cuando se presenta, remuevan esa piedra. Y Jesucristo se acerca a la tumba. Para los que conocen la historia y la costumbre de Israel en aquellos tiempos, las tumbas, las sepulturas, no las hacían como las hacemos hoy en día. Eran cavadas así en unas cuevas y hacían aposentos grandes supuestamente para poner a toda la familia. Ahí estaba Lázaro. No se sabe si había más personas en aquella cueva, en aquella tumba. Lo que sí se sabe que era costumbre hacer como forma de estantes y ahí ponían diferentes cadáveres. Cuando Jesucristo habla a la presencia de Dios, dice la Biblia que tiembla la tierra. Él tuvo que ser específico. Él tuvo que llamar a Lázaro por su nombre, porque de lo contrario, todos los que estaban en ese lugar hubieran resucitado. Pero en aquel momento, Él le da esperanza a aquella familia y le dice, Lázaro, ven fuera. En el mismo momento, aquel muchacho resucitó de los muertos y llevó esperanza a aquella familia en un momento de luto, en un momento de desesperación. Luego, cuando Jesucristo se presenta como el buen pastor y que el buen pastor su vida da por las ovejas, Él también dijo en aquella oportunidad que había recibido un mandamiento de su Padre y era que pusiera su vida por toda la humanidad, que diera su vida por las ovejas. Y Él dijo en esa oportunidad, en este mismo libro de San Juan, en el capítulo 10, Él habla también diciendo que Él ponía voluntariamente su vida porque tenía poder para poner su vida y darla, como Juan lo había dicho. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él tenía poder para poner su vida y darla en sacrificio por toda la humanidad. Y tengo, dijo Él, tengo también poder para volverla a tomar. Como lo había dicho, Jesucristo fue a la cruz del Calvario para que se cumpliera que Él venía a dar su vida por toda la humanidad. Muchos conocen la historia, el juicio del Señor Jesús. Todo eso fue bastante fuera de lo normal de la ley que se usaba según el imperio romano de aquel tiempo. Pero todo esto era cumplimiento de la palabra del Señor. Ahora, esta semana se conoce como la Semana Santa o la Holy Week que se habla. Y estamos en este día domingo cuando la Biblia habla en el Evangelio de San Juan. Aquí la palabra del Señor nos dice que el primer día de la semana, Juan capítulo 20, María Magdalena fue de mañana siendo oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, que es Juan, aquel a quien Jesús amaba, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, fueron al sepulcro y corrían
los dos juntos en aquel momento. Pero el otro discípulo corrió más aprisa y llegó primero al sepulcro. Uno corrió más aprisa, posiblemente, bueno, ese está hablando de Juan, que Juan estaba más joven y corrió más rápido y llegó más rápido al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre su cabeza, sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado o doblado aparte en el otro costado. Entonces entró Jesús, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron a los suyos. Amén. Estamos viendo aquí el acontecimiento más histórico, más grande o histórico de la humanidad. Ese día domingo, cuando fueron estas mujeres al sepulcro, supuestamente para llevar especies aromáticas a la tumba del Señor Jesucristo, y llevaban esa preocupación que quién les iba a mover la piedra. Pero el poder de Dios se les había adelantado. Un ángel había descendido y había removido la piedra, y el Señor Jesucristo ya no estaba en aquel lugar. Ahora, para que nos entendamos, el mensaje que queremos llevar esta mañana es un mensaje de esperanza. Así como el Señor llevó un mensaje de esperanza a la aldea de Betania cuando Lázaro había muerto, también en esa mañana le lleva un mensaje de esperanza a los discípulos que habían andado con él. Los muchachos que iban, según lo narra también San Lucas, que iban para la aldea de Emaús, ellos iban desconsolados porque pensaban, según lo relata la Biblia, que el Señor los iba a redimir del yugo que tenían del gobierno romano de aquel entonces, pero ellos no lo habían entendido. Ahora parece su esperanza, todas sus esperanzas, lo que ellos tenían, aparece todo muerto. Pero en ese día primero de la semana llega un mensaje de esperanza, así como llegó el mensaje de esperanza para María y Marta en Betania. Llega un mensaje de esperanza también para los discípulos que estaban todos reunidos y desconsolados por todo lo que había pasado. Se aparece Jesucristo nuevamente. Llegan aquellas mujeres y llega el ángel y le dice: ¿por qué buscan a Jesús entre los muertos? Él está vivo, Él ha resucitado. Y yo le puedo dar también a usted un mensaje de esperanza, porque así como les dio a los discípulos aquel mensaje, Jesús sigue trayendo un mensaje de esperanza para toda la humanidad. Ahora, aquí hay mucha profundidad cuando Jesucristo resucitó de los muertos en aquella mañana. La Biblia habla que llegaron los discípulos, Pedro y Juan entraron al sepulcro porque es un espacio bastante grande. Entran ellos, hallaron los lienzos encima del lugar donde lo habían puesto, hallaron el sudario en el otro costado y un ángel o dos ángeles a cada lado, uno al lado de los pies y al otro lado de la cabeza. Ahora, Juan también habla en su primera carta que Él es nuestra propiciación por nuestros pecados. Hablando del propiciatorio, aquella tapadera que se había puesto en el arca del pacto, allá en el lugar santísimo, en el tabernáculo, donde se rociaba la sangre en el día de la expiación para redimir
el pecado de todo el pueblo de Israel. Eso era el propiciatorio, o the mercy seat, como lo dice en el lenguaje de aquí de Estados Unidos. Entonces, en ese propiciatorio habían 2 querubines, uno a cada lado de esa tapadera del arca del pacto. Esa tumba también es tipo del arca del pacto, y ahí se presentaron también los 2 ángeles, uno a cada lado, donde estaba también rociada la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Allí el Señor le da esperanza a los discípulos cuando se les aparece y les dice: váyanse para Galilea, allá me voy a encontrar con ustedes. Y les dio el Señor un mensaje de esperanza. Tuvo un mensaje de esperanza para las hermanas de Lázaro allá en Betania. Tuvo un mensaje de esperanza para los discípulos en aquella mañana, cuando ellos estaban desconsolados por los acontecimientos. Él se les presenta y ellos entienden otra vez más que Jesucristo es la resurrección y la vida. Ahora, para nosotros también hoy en día nos da un mensaje de esperanza. Lo crea el mundo o no lo crea, la historia lo ha comprobado, la ciencia lo ha comprobado, y la Biblia también lo relata, que Jesucristo ha resucitado. Él es primicia de todos los que durmieron, los que Jesucristo resucitó. La hija de Jairo, el otro muchacho de la viuda de la ciudad de Naín, y Lázaro, ellos volvieron a morir, ellos revivieron. En cambio, Jesucristo no fue que revivió, Él resucitó. Y así como en el tabernáculo, y yendo de regreso hacia atrás, cuando habían todos los muebles dentro de ese lugar, vemos el candelero, el altar del incienso, la mesa de los panes, pero no había una silla, porque el sacerdote seguía trabajando. Eso nos da a entender que el ministerio sacerdotal no había terminado. Cuando Cristo vino y Él entró en Jerusalén y entregó su vida allá en la cruz del Calvario. La Biblia dice que en aquel momento el velo del templo se rasgó y ahora tenemos acceso directo al Padre. Jesucristo ahora sí aparece sentado a la diestra del Padre, porque estando en la cruz Él dijo: consumado es. Ahora Él está sentado a la diestra del Padre. Pero ahora, ¿cómo todo esto aplica a nosotros hoy en día? Sé que hay mucha oscuridad en este mundo. Hay desesperación, hay enfermedades, hay pobreza, hay crisis económica a nivel mundial, no solo en este país, a nivel mundial. Tenemos guerras en Ucrania, en Rusia, en el Medio Oriente, toda esa confusión, la confusión política aquí en este país, la violencia en Centroamérica y todo lo que está pasando. Pero ahora el Señor Jesús a nosotros también nos da una esperanza. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, quedamos destituidos de la gloria de Dios. Y que la paga del pecado es muerte, pero también nos da una esperanza, que Dios muestra su amor para con todos nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando habla la palabra del Señor que habían quedado los lienzos encima en la tumba donde Cristo Jesús, también habla que el sudario había quedado doblado en una esquina. Cuando ellos llegaron y vieron ese sudario doblado, ellos entendieron lo que Cristo les había hablado estando con ellos, que iba a ir a la cruz, que iba a morir, que iba a resucitar. Era costumbre de los judíos que cuando un rey estaba cenando, estaba comiendo a la mesa, si agarraba el pañuelo, la napkin o la servilleta, como decimos en el castellano de nosotros, si la agarran y la dejan así toda tirada, eso significa que ya terminaron de comer. Pero si la dejan doblada y se levantan, eso significa
que ellos se fueron posiblemente al baño y van a regresar a la mesa. Cuando los discípulos hallaron el sudario doblado, ellos se acordaron que Jesucristo les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y luego dice: y si me fuere, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Para nosotros también hay una esperanza. El apóstol San Pablo escribe a los tesalonicenses que no quiere que haya en nosotros desesperación, que si Cristo murió por nosotros, Él también regresará un día. La Biblia dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo van a resucitar. En medio de esta oscuridad, en medio de este dolor, en medio de esta confusión, hay esperanza para la humanidad en este día de resurrección. Aunque la gente muchas veces se pone a querer sacar conclusiones, si bien es cierto que al igual que la Navidad que se celebra en diciembre y la resurrección que se celebra unas veces en marzo, otras veces en abril, estamos nosotros regidos por un calendario, pero no hay una fecha exacta el día que aconteció. Lo que sí se sabe que son dos eventos históricos que acontecieron en el mundo. Cuando Cristo vino y nació de una virgen y fue a la cruz del Calvario, también Jesucristo un día resucitó. La Biblia dice que ese primer día de la semana, y la tradición habla que Jesucristo murió el viernes, pues eso no nos daría los 3 días y 3 noches que el Señor Jesucristo estuvo en la tumba. Hay que contar de al frente hacia atrás, y hay que tomar también en cuenta que el día judío no comienza en la mañana como el de nosotros, comienza en la tarde, a la hora que se pone el sol. Pero no vamos a entrar en tantos detalles. Haga su matemática. Si Él resucitó el primer día de la semana, haga su matemática hacia atrás y le va a dar el día que Jesucristo murió allá en la cruz del Calvario. Y a la hora novena la Biblia dice que hubo oscuridad en el cielo. Todo se oscureció porque Jesucristo estaba tomando el pecado del mundo sobre sí mismo. Y es cuando Dios le dio la espalda y Él dijo unas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En aquel momento Él estaba tomando mis pecados, sus pecados, el pecado del mundo. Pero Él toma esa carga sobre sí, dando a entender que usted y yo no tenemos que morir en pecado. La paga del pecado es muerte, pero Cristo tomó el pecado de toda la humanidad. Allá en la cruz del Calvario, la Biblia dice que clavó esa acta que nos condenaba a nosotros. Él la tomó sobre sí para que ahora nosotros aceptemos el perdón de los pecados y podamos entrar un día al cielo. Esto está a punto de terminar. La trompeta está a punto de sonar, o posiblemente a usted y a mí quizás no nos quede mucho tiempo en esta tierra, pero una cosa debemos de tener asegurado: que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Si en este día usted no ha hecho aún a Jesucristo el Salvador de su vida y su Señor, yo le invito que se acerque a Cristo Jesús, venga a Él. La Biblia dice que viene el tiempo, según lo dice Amós, que la gente andará corriendo de un lugar a otro, buscando quien les predique, y no lo encontrarán. Pero ahora que hay tiempo, la Biblia nos dice, el profeta Isaías: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto, porque Él está cercano. Cristo está a la puerta. La Biblia también nos relata: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno viene a mí, si alguno abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él cenará conmigo. El mundo pasa y sus deseos,
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Gloria al Señor. Estamos felices y contentos por lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Si usted es esa persona que aún no ha recibido a Cristo, hoy puede hacer a Jesucristo el Señor de su vida, diciéndole al Señor: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado, que soy un pecador, pero que tú moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Y yo te recibo en este día, entrego mi vida a ti. Ayúdame a caminar de la mano contigo, Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo creo que tú moriste un día en la cruz y que resucitaste de la tumba al tercer día. Amén. Gracias a Dios. Si usted es esa persona que hizo esta oración, el Señor la ha escuchado. Aparte de eso, la Biblia dice que con la boca se confiesa, con el corazón se cree. Le decimos a la gente, una oración no salva a la persona. Quien nos salva es Cristo Jesús, y que usted crea que Jesucristo murió por sus pecados. Amén. Gloria a Dios. Desde la ciudad de Lancaster, Carolina del Sur, aquí en los Estados Unidos, desde la iglesia Trinity de aquí de Indian, les hemos saludado en este día domingo, día de resurrección, donde se celebra que Cristo ha resucitado. El ángel dijo: Él no está aquí, Él ha resucitado. Hace un par de años tuvimos la oportunidad de estar en ese lugar, no porque no creamos, sino porque realmente es una bendición poder ver todos los hechos históricos, todo lo que la ciencia ha investigado y todo lo que la Biblia dice. Todos los historiadores de los primeros siglos comprueban que sí existió un hombre llamado Jesucristo, que se hizo hombre, pero nunca dejó de ser Dios. Se hizo hombre para sufrir como usted y yo. Se hizo hombre también para morir por nuestros pecados, pero Él seguía siendo Dios. Y como Él es Dios, era Dios, es Dios, Él también tuvo el poder para levantarse al tercer día de aquella tumba. Seguimos en esta serie el próximo fin de semana. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. También Él dijo: yo soy la vid verdadera. Y cerraremos al final cuando habla el mismo San Juan, ya en el libro de Apocalipsis, diciendo: yo soy el alfa y yo soy también la omega, el primero y el último, el que estuve muerto, pero le dijo a Juan: mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Que tengan una feliz semana, o que pasen bien el resto de este día, donde sea que nos esté sintonizando en este día, domingo de resurrección. Desde Sur Carolina les saluda el pastor Martín Lobo. Que el Señor les bendiga a todos. Amén. Gracias por ser parte de nuestra audiencia a través de estos medios de comunicación. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida, así como lo fue también para nosotros. Estamos en el estado de Carolina del Sur, en las ciudades de Lancaster, Indian y Rock Hill. Si necesita oración, consejería o en lo que le podamos servir, estamos aquí para servirle. Será un honor poderle asistir en todo lo que sea posible para nosotros. Dios les bendiga.